Para junio, el presidente López Obrador ya había anunciado que no propondría a Alejandro Díaz de León para el segundo periodo que le correspondería como gobernador del Banco de México, bueno, al que tiene derecho como gobernador del Banco de México, pues porque no le dio el Banco de México los recursos, ¿sí? Los recursos de los derechos especiales de giro que había mandado el Fondo Monetario al Banco de México, recursos que no son dinero, son derechos especiales de giro, pero el presidente los quería para financiar sus programas. Y ante esto, pues de plano, anunció que Arturo Herrera dejaba la Secretaría de Hacienda y que sería su candidato, vamos, y que sería propuesto para que en diciembre el último asumiera como gobernador del Banco de México. Arturo Herrera también manejaba el tema de las vacunas, como lo han manejado varios secretarios de Seguridad, de Relaciones Exteriores, de Hacienda, y hablaba así de las vacunas. Y también hablaba de que mantendría su independencia como gobernador del Banco de México del presidente López Obrador, lo que es un reto para él, pero lo veremos muy pronto. Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te voy a extrañar como secretario en las entrevistas de secretario de Hacienda. Espero que como gobernador del Banco de México en diciembre la recuperemos, ¿no? Sí, yo siempre he estado convencido de que los funcionarios públicos tenemos la obligación de tener apertura hacia los medios. Cuando hablamos con ustedes, etcétera, no es un gesto de buena voluntad, es una responsabilidad. Nosotros tenemos la obligación de informar a los ciudadanos de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, más bien yo te agradezco a ti el que hayas tenido la apertura para conversar conmigo a lo largo de estos años. Vamos a hablar en un momento de lo de Venecia, de este acuerdo del G20 y este impuesto a los gigantes. Quiero preguntarte de cosas de México. ¿Te pareció a ti nada, digo, ya que vas a ir para allá, la decisión del Banco de México de subir un cuarto de punto la tasa de interés, lo que acordaron en su última junta de gobierno? Mira, no puedo comentar mucho por razones obvias, pero déjame decirte dónde está la discusión a nivel mundial. Y acabo yo, como tú sabes, de venir en Venecia y ahí estaban los ministros de Hacienda y los gobernadores de los bancos centrales de los 20 economías más grandes del mundo. Y hay un pequeño debate de si los incrementos que estamos viendo en inflación en muchos países son temporales o son permanentes. Y la idea que hay, por lo menos pues, en el Banco Central Europeo, tuve una reunión con el gobernador del Banco Central italiano, con Christine Lagarde, la gobernadora del Banco Central Europeo, había hablado hace 2 semanas con Jay Powell, el presidente de la Fed, es que ellos tienen la impresión de que estos incrementos son temporales y que no se van a traducir en una inflación permanente. Nosotros, después de haber hecho un análisis de lo que había pasado en la inflación en México en los últimos meses, nos queda claro que algunos de ellos son temporales. Por ejemplo, la compra de computadoras o de escritorios tiene que ver con que algunas familias decidieron comprar estos bienes adicionales porque sus hijos estaban tomando clases en línea. Entonces, ahora que se está reabriendo las escuelas, pues esos gastos ya no se van a estar haciendo y probablemente vamos a ver una disminución en esos precios. Vea, a ver, ¿te preocupa que las tasas de interés en términos reales estén hoy en este momento en terreno negativo? Bueno, está en terreno negativo en casi todo el mundo, en Estados Unidos, Sí, pero vamos. en Alemania. No, entonces, Pero yo hablo de México. Sí, yo creo que no es en esta coyuntura algo que sea particularmente importante. O sea, no fue ni siquiera un tema que hubiéramos tratado en el G20 y le discutimos mucho tiempo hablar de la recuperación y la recuperación en la pandemia. Si acaso lo que se empezó a hablar es cuándo creemos que a nivel global van a empezar el ciclo de alzas. A nivel mundial no se espera que eso pase, pues no en el próximo año seguro, ¿no? Tal vez hacia finales del último trimestre del 2022. Entonces yo creo que esto es una situación en la que estamos todos estamos en la misma pandemia y estamos en la misma crisis económica. Es que bueno, que me dices, te me adelantaste, te iba a preguntar si consideras que estábamos ante un nuevo ciclo de alzas en la tasa de interés de referencia. Ya me contestaste que ahora no, ¿verdad? Que a fin de año, quizás No. del año que viene. Sí, pero lo que sí todos coincidimos, y incluso yo, es que dadas las características tan inusuales de lo que está pasando en la economía, lo que sí tenemos que estar es observando con mucha precisión y con mucho cuidado todos los desarrollos, ¿no? Es decir, no se espera un ciclo de alzas hasta el año que entra, pero hay que estarlo observando, hay que estarlo monitoreando. Sí, yo creo que la constante es la incertidumbre, ¿no?
Sí, la incertidumbre, pero también en un contexto muy importante, Joaquín. Por ejemplo, en Estados Unidos, donde este debate ha sido muy álgido, incluso desde el propio Partido Demócrata, donde tienen posiciones distintas entre Larry Summers, que estuvo también en Venecia, platiqué con él, y la gente del Tesoro y la gente de la Fed, a ellos les faltan todavía 7 millones de empleos por recuperar. Es decir, si hay incertidumbre, pero en un contexto donde todavía las economías están lejos de operar en las situaciones que tenían en el 2019. Y el caso de México, por supuesto, también está en esa circunstancia, ¿no? Incluso aunque este año creciera, como han hablado, de un 5, vamos a dejarle un 5%, pues estaría todavía 3,5 puntos abajo de como estaba antes de la pandemia. Sí, nosotros creemos en realidad que va a crecer alrededor de 6.5%, Joaquín, pero efectivamente hoy, por ejemplo, nosotros perdimos alrededor de 12.9 millones de empleos durante el cierre de la pandemia. Hemos recuperado más o menos un poco más de 12 millones de empleos, o sea, nos faltarían 900,000 empleos para estar como estábamos en el 19, pero todos los años entra gente en el mercado laboral, de tal forma pues que sí nos faltan alrededor de 1 milloncito, un poco más, para que estuviéramos como estábamos antes de la pandemia. Entonces, pues esa gente, la que desafortunadamente todavía no recupera su empleo, pues no está consumiendo porque no tiene ingresos y por lo tanto tampoco están ejerciendo presiones en la inflación, ¿no? Entonces, yo creo que todavía tenemos un tiempo para ir a tasas muy aceleradas, Joaquín, porque la economía está recuperando muchísimo más rápido que en otras que dices, pero todavía nos queda trabajo por hacer. Sí, por supuesto. ¿No te preocupa, Arturo Herrera, secretario de Hacienda, el desplome de la inversión fija bruta que se viene dando desde anterior a la pandemia? Mira, sí, tenía que ver con el ciclo, pero después lo que pasa en las crisis, y sobre todo en las crisis muy serias, y sobre todo que como tú dijiste, las que tienen un alto nivel de incertidumbre, y al inicio de la pandemia no sabíamos cuánto iba a durar, cuál iba a pasar. De hecho pensábamos, no sé si recordarás, el primer cierre en México, se hablaba de reabrir la economía el 19 de abril, después fue que nos fuimos... Sí, me acuerdo perfecto. O sea, fuimos dando cuenta que este asunto era mucho más serio de lo que pasaba. Hoy tienes todavía cierres muy duros en la India, etcétera. Entonces, cuando hay incertidumbre, lo que las familias y las empresas hacen es posponer el gasto de largo plazo. El gasto de largo plazo en las familias son las hipotecas, la compra de refrigeradores, automóviles, y en las empresas es la inversión. Pero ya estamos viendo un regreso, y yo te diría, lo que pasa es que el regreso es asimétrico. Está regresando en los sectores que la pandemia ha afectado menos. Por ejemplo, está regresando ya en la construcción, está regresando de manera muy rápida en todo el sector externo. Por ejemplo, para diciembre ya teníamos el mismo nivel de exportaciones que en diciembre del 19 y ahora las importaciones se han incrementado. Y las importaciones, en la lógica de todo que tú me preguntabas, Joaquín, son muy importantes, porque parte de lo que se importa son bienes para invertir. O sea, algunos de los productores mexicanos traen insumos que meten a sus procesos productivos y estamos viendo un incremento importante más o menos desde marzo, y eso quiere decir que ya o están menos espantados los empresarios mexicanos, o ya están pensando que saben cómo operar en la pandemia. Pero déjame darte un dato adicional. Durante la pandemia, donde toda la inversión a nivel mundial se contrajo, aún en esas circunstancias, la inversión extranjera directa aumentó en términos relativos en México, y pasamos de ser el 14º país de destino de inversión extranjera directa a pasar a ser el 9º.